Siempre hay un momento en la historia, o sea, un punto exacto donde todo cambia. Un día la humanidad está, no sé, mirando las estrellas, intentando adivinar a puro ensayo y error si va a llover para no perder una cosecha, y de repente, en lo que parece un parpadeo, estamos delegando decisiones críticas a un algoritmo que procesa millones de datos por segundo. Totalmente. Y bueno, hoy vamos a diseccionar precisamente ese punto de colisión, esa fricción entre nuestra curiosidad biológica y la actual era de la inteligencia artificial. Así que damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Y, a ver, el contexto temporal para este análisis, la verdad es que es inmejorable. Digo, estamos a 10 de abril de 2026, en pleno Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Exacto. Y para entender hacia dónde va todo este conocimiento, hay que observar lo que se está debatiendo hoy en los círculos académicos, ¿no? Y el material que tenemos sobre la mesa proviene de un evento que, digamos, cristaliza este debate. Se llama Café con Tesis, IA, Ciencia y Robótica. Un evento que además marca el 5º aniversario de una plataforma fascinante que es Investigación Online. Ajá. Una iniciativa liderada por la doctora Amaros Lidias Guillén. Y lo que tenemos hoy es la destilación de 5 ponencias. 5 investigaciones que juntas narran toda la historia de nuestra mente frente a la tecnología. Sí, es un viaje completísimo. Vamos desde por qué inventamos herramientas en primer lugar, pasando por cómo la saturación digital nos está rompiendo el cerebro. Literalmente. Sí, literal, hasta llegar a metodologías concretas para salvarnos de ese colapso. Así que, bien, vamos a desempacar esto, porque el hilo conductor aquí es la supervivencia. Claro, y no solo biológica, sino intelectual, ¿verdad? Para entender este presente loco, el análisis de la doctora Mirta Camacho es la base. Ella plantea algo en su ponencia sobre cultura y ciencia que rompe esa visión tradicional. Esa de la ciencia como algo frío. Tal cual. Esa idea de que la ciencia ocurre aislada en un laboratorio con tubos de ensayo y gente en bata. Ella dice, no, a ver, la ciencia es un producto netamente cultural, impulsado por una urgencia muy humana que es el miedo a la incertidumbre. Y esto de pasar del mito al logos, que en los libros suena súper abstracto. Sí, aburridísimo a veces. Exacto, pero ella lo aterriza brillante. O sea, básicamente, la necesidad de no morir de hambre fue lo que obligó a las primeras culturas a sistematizar cómo miraban el sol o los ciclos de las plantas. El primer gran experimento científico y cultural fue domesticar el fuego y las semillas. Lo cual revela algo interesantísimo. Y es que la evolución humana, digamos, dejó de ser biológica hace mucho tiempo. Claro, el cerebro físico no ha cambiado tanto. Exacto. Entramos en una evolución simbólica y técnica. Nuestras herramientas de pensamiento son las que mutaron. Pero ella hace una advertencia clave. Cada gran salto evolutivo provoca una crisis masiva. Como la revolución copernicana. Ahí está el ejemplo perfecto. Descubrir que la Tierra no era el centro del universo. Ajá. Pero visto desde la cultura, no fue solo decir, mira, los planetas se mueven diferente. Fue un colapso psicológico para la sociedad. Tuvieron que desmantelar su cultura porque habían perdido su estatus como el centro exclusivo de la creación. ¡Wow! Y luego en la Ilustración, la ciencia toma un rol casi religioso y nace este dualismo eterno, la pelea entre el humanismo y la tecnocracia de la eficiencia pura. Que es justo lo que vivimos hoy. O sea, me invita a hacer una analogía. Es como si el progreso científico fuera un tren bala gigante, sin frenos. Me gusta esa imagen. Y la ética, la filosofía y la cultura son, digamos, un grupito de trabajadores corriendo delante del tren, sudando la gota gorda, intentando construir las vías rápido para que la máquina no descarrile. Si conectamos esto con el panorama general, lo grave es que ese tren bala viaja a una velocidad exponencial ahora. Ya pasó antes, con la penicilina o la energía nuclear, que alteraron la moral de su época. Pero el ritmo de la inteligencia artificial hoy simplemente rebasa nuestra capacidad ética de adaptación. Y bueno, ese tren bala ya chocó de frente con nuestras instituciones más tradicionales. Las vías no se construyeron a tiempo en los salones de clase, por ejemplo. Uy, no, para nada. Y esa fricción diaria nos lleva directo a la segunda ponencia, la del doctor Luis Alberto Escalona. Él habla de algo que denomina la tecnocultura. Y usa una escena que parece muy trivial, pero esconde un abismo. A ver. Un estudiante pide entregar un trabajo en formato digital, o sea, en computadora, y el profesor exige que sea a mano, en papel. El clásico choque. Claro, el estudiante acata, pero la tensión en el aula se puede cortar con un cuchillo. Lo que es fascinante aquí
Es que mucha gente ve esto como un tema de indisciplina, de que los jóvenes no quieren hacer caso. Y Escalona aclara que no, es un choque de civilizaciones, pero en miniatura. ¿No hablan el mismo idioma? Exacto, porque la tecnocultura no es saber abrir Excel, es la forma en que vivimos dentro de la tecnología. Es, digamos, esa ansiedad física cuando sales sin el teléfono. O que alguien prefiera 1000 veces mandar un mensaje de texto antes que hacer una llamada. Tal cual. La tecnología ya no es un martillo que usas y sueltas. Es el aire que respiramos. Y Escalona rescata una idea del escritor C.P. Snow sobre las dos culturas, pero la actualiza al aula. Los inmigrantes contra los nativos. Ajá. Tenemos a los docentes operando como inmigrantes digitales y a los estudiantes como nativos. Evaluar a una mente en red con una métrica lineal del siglo XX, bueno, está destinado al fracaso absoluto. Pero hay un matiz súper importante que Escalona hace sobre la realidad en Venezuela, y seguro aplica a muchos lados. Porque la teoría dice, los jóvenes son nativos y los adultos inmigrantes. Todo muy blanco y negro. Exacto. Y él dice que eso es un mito. Hay jóvenes que por brechas económicas brutales no tienen acceso a esa tecnocultura. Y hay docentes mayores que se adaptan rapidísimo. La brecha es el acceso, no la edad. Exactamente. Entonces, ¿cómo solucionamos este choque si el modelo autoritario ya no sirve? Él propone construir una tercera cultura, basada en el filósofo Habermas y su acción comunicativa. Entendimiento a través del diálogo. Sí. Pero claro, aquí surge una pregunta clave, ¿no? Si aplicamos este diálogo igualitario, ¿cómo se hace para que el docente no pierda su autoridad en el aula? Es que ese es el gran miedo. Pero Escalona explica que la autoridad no se pierde, solo cambia de forma. O sea, ya no puedes basar tu autoridad en monopolizar la información, porque Internet ya democratizó eso hace mucho. Claro, los datos están a un clic. Exacto. La nueva autoridad es la curaduría. Es enseñar a filtrar el ruido. Pero claro, pasar de la teoría a la práctica en este choque cultural genera un desgaste mental tremendo. Te fríe el cerebro. Literal. Sí, la mente se paraliza. Y ese colapso biológico nos conecta con la investigación de la doctora Zaida Rosa González Ágreda. Ella se mete de lleno en la motivación del estudiante venezolano. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque ella estudia un fenómeno que a todos nos ha pasado. Tienes una meta gigantesca, estás a nada de lograrla. A 5 centímetros de entregar el proyecto. Ajá, y de la nada te saboteas a ti mismo, te bloqueas. Ella lo llama un bloqueo ancestral. Porque el cerebro primitivo entra en pánico total ante la exposición. No. ¡Exacto! Y ahí es donde los consejitos de échale ganismo se caen a pedazos. Es inútil decirle a alguien bloqueado que le ponga más ganas. Totalmente inútil. González demuestra con neurociencia que la razón y la emoción no están separadas. Si tu química emocional está hecha un desastre, tu parte racional no tiene acceso a los controles. Y para arreglar esto, ella propone el método DAP, D-A-P. Y este método traduce toda esa biología en pasos muy claros. La D es de despierto. Que no es solo abrir los ojos. No, es despertar a las sensaciones del cuerpo. Tiene una conexión directa con la ínsula cerebral, esa zona que percibe que el corazón late rápido o que hay tensión muscular. Es reconocer que estás estresado. Y luego viene la A, que es atento. Y esto me parece un truco mental brillante. Es prestarle atención a esa emoción, pero sin juzgarla. O sea, solo observarla. Y al hacer eso, enciendes el córtex prefrontal, ¿verdad? Exacto, la parte lógica. Y creas una distancia. Ya no eres el pánico. Eres alguien observando el pánico desde afuera. Como ver el río desde la orilla, en vez de estar ahogándote en él. Tal cual. Y la P, para consolidar todo, es presente. Anclarse en el aquí y a la hora. Porque la ansiedad casi siempre es por el futuro. Exacto. Esto frena la producción de cortisol, la hormona del estrés. Y además ella lo cierra con algo llamado el abrazo AAA. Me apruebo, me amo, me acepto. Que puede sonar a frase ligera de autoayuda, pero con este contexto te das cuenta de que es una intervención neurobiológica de emergencia. Sí, te estabiliza. Pero bueno, si hablamos de trabajos académicos que desatan todas estas alarmas juntas y te inundan de cortisol, hay un monstruo final. Uy, sí, la tesis. El gran jefe final. Y la doctora Manosly Díaz-Guillén agarra toda esta psicología del estrés y arma un sistema riguroso para investigar sin morir en el intento. Ella describe un cuadro clínico que llama el síndrome TMT,
todo menos tesis. Todo menos tesis, me encanta. Es cuando limpiar la casa de repente parece súper atractivo con tal de no abrir el documento de Word, ¿no? Limpias hasta los techos. Pero a ver, te hago de abogada del diablo un segundo. ¿Acaso llamar a esto síndrome TMT no es solo un nombre muy elegante para la procrastinación pura y dura de toda la vida? Es que es muy fácil reducirlo a eso y decir, es pereza. Pero la doctora Díaz Guillén refuta esto con neurociencia. Dice que no es vagancia, es una respuesta de supervivencia ante la infoxicación. El exceso de información. Exacto. Entras a las bases de datos y ves millones de artículos y sufres un burnout académico real. Tu amígdala, que es tu alarma de incendios en el cerebro, secuestra tus funciones superiores. Tu mente dice, este entorno es hostil, mejor huyo. Wow, o sea, procrastinar es huir del depredador. Literalmente. Y su solución para vencer a la amígdala es evolucionar, convertirnos en lo que ella llama el homo connectivismos. ¿Un investigador que usa la IA de forma ética para filtrar todo ese caos? Sí, mediante la metacognición digital, que junta neurociencias, metodología y la hermenéutica digital. Sino conectar puntos que una IA no puede ver porque le falta el contexto humano, digamos. Y para aplicar esto, ella propone el método Mejia 20, que es una ruta de 20 pasos en 5 estaciones. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? La primera estación, por ejemplo, es el origen. Los primeros 5 pasos. Ajá, y es plantear un problema real, no una pregunta de sí o no. Si el tema no te apasiona de verdad o no muerde en la realidad, el cerebro se vuelve a bloquear. Luego pasas a la segunda estación, que es el espejo. Y aquí usas la hermenéutica digital. Dialogas con autores de los últimos 5 años. No es acumular PDFs a lo loco. No, es construir una matriz de conocimiento. Ver qué no se está estudiando. Y la tercera es la acción. Hacer un método a prueba de balas, validado por 3 expertos, asegurarte de que vas a medir lo que tienes que medir. Para pasar a la cosecha, que es analizar los datos y sacar eso inédito. Y la quinta es el legado. Las temidas normas SAPA, el rigor estético y la conclusión. Y todo esto se mide con una escala, la IMID 20. Que es para autodiagnosticar tu madurez como investigador disruptivo. Como dice la doctora Díaz Guillén, el método te da el mapa, pero la metacognición te da el motor. Si no regulas tu propio estrés, el mapa no te sirve de nada. Totalmente. Pero esto nos lleva a la ponencia final, la del ingeniero Javier Oropeza. Porque una vez que eres este investigador estructurado, este homo connectivismins que venció el estrés, bueno, ¿qué construimos con eso? Oropeza mira directo al futuro. Hacia la robótica y la inteligencia artificial. Y empieza limpiando el concepto de robot. Ya no es el brazo mecánico viejo de una fábrica de autos. Soldando la misma puerta 1000 veces. Exacto. Hoy un robot es autónomo, programable, interactúa. Y él habla del salto evolutivo en la educación. Pasamos de la robótica educativa básica, de armar bloquecitos, a la robótica educativa colaborativa con IA. O sea, los robots ya colaboran día a día con humanos. Tienen reconocimiento facial, leen microexpresiones, se adaptan al ritmo del estudiante en tiempo real. La frontera entre herramienta y colaborador desapareció. Y esto plantea una pregunta importantísima para el sistema educativo, especialmente en la región. Oropeza lanza una advertencia que es escalofriante. Sí. Dice que a nivel tecnológico la humanidad se está dividiendo trágicamente en 2 grupos, los que consumen tecnología y la élite que la desarrolla y la crea. Si solo enseñamos a los estudiantes a meterle prompts a una IA, a pedirle cosas a un chat, estamos creando consumidores pasivos de altísima calidad. Exacto. No basta con saber usar la herramienta, hay que programar la lógica detrás. Ser los arquitectos, no los inquilinos. Oye, es un panorama fuerte, pero te aclara todo. O sea, empezamos este recorrido viendo cómo domesticar las semillas fue sobrevivir. Con Camacho. Ajá. Luego con Escalona entendimos que hoy estamos inmersos en una tecnocultura que choca con las instituciones. Lo que nos genera una crisis de estrés que González nos enseñó a hackear con biología pura. Para luego, con Díaz Guillén, usar ese cerebro calmado y aplicar un método de 20 pasos para no paralizarnos ante la infoxicación. Y terminar con Oropeza, entendiendo que todo ese conocimiento debe servir para crear tecnología, no solo para consumirla. Y a ver, ¿por qué le importa esto a quien nos escucha hoy? Porque todos los días enfrentamos nuestro propio síndrome TMT, ¿no? Totalmente.
Ya sea en el trabajo, en un proyecto personal, nos paralizamos por el exceso de datos. El material original de hecho menciona un proverbio africano bellísimo. Dice, si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, hazlo acompañado. Y hoy esa compañía ya no es solo de otras personas, incluye a la inteligencia artificial. Así que la pregunta que dejamos en el aire para quien nos escucha es, en esta nueva era donde el mundo se divide en dos, ¿estás usando tus herramientas digitales solo para consumir el mundo o estás aplicando la metacognición para ser de los que lo diseñan? Una pregunta para reflexionar a fondo. Definitivamente. Gracias por acompañarnos, que la curiosidad siga marcando el camino. Nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda.